Pues hola a todos, bienvenidos a Meraki y voy a empezar con las presentaciones. Tenemos a Inés Basalo, que es actriz, directora de teatro y cine, poeta y cómica, entre otras muchas cosas, y creadora del proyecto Poetas del Arroba, un evento donde los artistas jóvenes son los máximos protagonistas. Luego, por otro lado, tenemos a Jone Loizaga, que es bailarina, profesora de danza y creadora especializada en danza contemporánea. Está iniciándose en la creación escénica y le interesa la técnica de la danza junto a la investigación y la búsqueda del movimiento más personal. Luego tenemos a Unai Izquierdo, es actor, dramaturgo, director adjunto de Dantzerti, Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, y actualmente sigue de gira con las producciones Yerma, de María Goirizelaya, Las que fueron Silencio, dirigida por Javier Hernández Simón, y La Máxima, según él. No, bueno. La de Agur Ochoa Feroz. Sí, que ahí seguimos de gira. Exactamente. Y Nara Conde, que es graduada en creación y desarrolla su práctica artística en los ámbitos del dibujo y la pintura, y actualmente se encuentra finalizando un máster de investigación en arte. Y luego tenemos, pues, casi se presenta por sí solo, pero bueno, aquí está Iván Miñambres. Hola. Es productor de animación, fundador de Único, ha obtenido 6 Goyas, sus trabajos suman más de 400 premios, 3.000 han sido seleccionados en festivales de todo el mundo y actualmente está inmerso en la producción del film de Decorado y la serie Titán Tofu y el cortometraje El Cuerpo de Cristo, ¿correcto? Correcto. Amén. Muy bien. Amén, amén, amén a todos. Bueno, yo os he juntado aquí porque tengo como una pregunta que haceros a todos, artistas. Una pregunta, ya veréis, ya veréis. A ver, empiezo con una. Todos artistas de diferentes disciplinas y estudiando varios textos de gente que está indagando en el tema del concepto de la creatividad y del acto creativo, al final hay una especie de tendencias, hay 2 tendencias básicas, ¿no? Yo las he querido resumir y quiero que vosotros me comentéis qué es lo que pensáis de esto. Básicamente he estudiado unas teorías de Marcel Duchamp, el pintor y escultor, y Carlos García Delgado, que es un arquitecto creativo que vive en Barcelona y ha escrito un libro sobre lo creativo que es muy interesante. Y según los dos, aparentemente, dice Marcel Duchamp, el artista actúa como un medium que desde el laberinto, más allá del tiempo y el espacio, busca su camino hacia un claro. Si consideramos al artista un medium, debemos negarle la capacidad consciente de saber, en el plano estético, qué está haciendo o por qué lo está haciendo. Muchos hablan que artistas a lo largo de la historia, científicos, Arquímedes, Isaac Newton, Jorge Luis Borges, todos estos creativos disfrutaban de un estado de atenuada conciencia y ahí es cuando se producía una especie de lluvia y donde venía la máxima creatividad. Había ahí un estado de letargo donde venía la inspiración, ¿no? Pero por otro lado, hay gente que es más pragmática y piensa que la creatividad es consciente y utiliza varios conceptos para explicarla. Dice que los artistas contamos con nuestras experiencias personales. Luego también contamos con los inputs que tenemos en el momento, que ellos también moldean nuestro acto creativo. Y luego tenemos una memoria cinética que está en constante movimiento, que son todos nuestros recuerdos, esos archivos que tenemos y que son, sumados estos factores, los que producen ese acto creativo. Vosotros, en vuestras disciplinas, ¿qué opináis de esto? Eso era una pregunta, ¿no? Sí. Que es casi más difícil que lo de un tren sale de Zaragoza a las 21:15 y otro de Barcelona a las... Me he sentido menos confundida en esas matemáticas. A ver, si quieres empiezo yo, porque, a ver, en nuestra profesión, en el mundo de la interpretación del teatro,
esto está muy claro, ¿no? Nosotros, cuando los alumnos llegan, muchas veces dicen, ¿por qué hay que hacer tanto ejercicio? ¿Por qué hay que practicar cómo se llora, cómo se ríe, cómo se... Claro, nuestro trabajo consiste en hacer de manera consciente una serie de ejercicios para que pasen al inconsciente y luego vuelvan a hacerlo de manera consciente a través de la acción-reacción de dos actores, por ejemplo, en un diálogo. Entonces, todos son prueba-error para que ellos, tu cuerpo y tu mente ya lo experimentes como el bailar, ¿no? Eso está en tu memoria corporal y en cuanto se activa la música, tu cuerpo también se activa y sabe cuál es la coreografía y sabe dónde ir. Entonces, en el mundo de las emociones pasa lo mismo. Nosotros al final lo que hacemos es fingir esas emociones. Y luego muchas veces el proceso educativo, aparte de lo interpretativo, va mucho más allá, ¿no? ¿Por qué llevamos a los chavales al museo? ¿Por qué decimos cuanto más viajéis, más veáis, más cuadros conozcáis, más cultura tengáis? Claro, eso pasa a su inconsciente, a su imaginario. Entonces, el artista creador más herramientas va a tener para luego llevarlo a cabo. Entonces, no sé dónde está la frontera del consciente y del inconsciente. Sí que tengo claro que el actor tiene que estar activo y ser consciente, pero somos vivientes de lo inconsciente que tenemos, ¿no? De nuestras propias vivencias, emociones. Siempre decimos, ¿quién puede ser un buen actor o actriz? Quien sea inteligente y quien haya vivido cosas. ¿Por qué inteligente? Porque te hace activar esos mecanismos. ¿Y por qué las vivencias? Pues por cuantas más cosas hayas pasado, más capaz eres de regenerar y poner en escena cosas que hayas vivido. Entonces, obviamente, muchas cosas son actos involuntarios, pero pertenecen a algo que conscientemente ya hemos vivido. No sé si tanto lío filosófico he aclarado algo. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, que es también en el mundo del cine y contar historias, creo que cuando hablamos de un artista, ¿no? Es alguien que tenga como un concepto detrás, alguien que tenga como una impronta, que se le reconozca por lo que cuenta. Creo que tiene que tamizar todo eso por su mochila, ¿no? O sea, por sus vivencias, por qué ha vivido, por cómo lo ha vivido, por cómo se ha sentido con eso. Y creo que alguien que pueda, bien sea escribir un libro, hacer una película, contar una canción y que tenga una impronta personal y que pueda considerarse artista, creo que aparte de tener la técnica para hacerlo, tiene que tener esa mochila propia para tamizarlo por su realidad y contarlo de una manera determinada, ¿no? Y creo que esa manera determinada viene muy influenciado por ese inconsciente vital que todos tenemos por lo que hemos vivido, ¿no? Y creo que para mí sería como muy difícil contar algo y emocionar a alguien sin que tú antes te hayas emocionado con eso, ¿no? Eso es la verdad. Dentro del arte es la verdad. Sí, sí. Al final es lo que emociona. Yo totalmente, o sea, yo coincido también con esa idea porque me parece que el aspecto ese del bagaje cultural, lo importante que es a la hora luego de llevar a cabo un proceso que tiene mucho de intuición. Y si definimos la intuición, pues sería... Esa es la segunda pregunta. Sí. Sería, bueno, un jardín, ¿no? Pero yo sí pienso que todas esas vivencias, todo eso que has visto, incluso cosas que quizá no has comprendido pero están quedado ahí, como eso luego puede facilitarte llegar a un punto que quizá no sabrías decir cómo has llegado, pero seguramente es fruto de eso. O desde luego eso ha ayudado, ¿no? Yo es que además pienso que yo no podría, o sea, yo no sería artista si no fuese por todo ese bagaje, porque como poeta al final el sentimiento es lo primordial y una manera también de poder tanto llegar a la gente, pero al final, aunque suene muy traumático, parece que los poetas siempre contamos dramas, pero es verdad, porque al final son dramas que igual vivimos todos, y si no tienes ese sentimiento, yo no podría escribir sobre algo que no he vivido, al menos en poesía. Luego ya escribir guiones y demás es una cosa diferente, pero en sí la poesía yo no podría, porque entonces no me saldría esa vena tan fluida, por así decir, porque puedo estar igual X tiempo sin escribir nada, pero de repente te pasan cosas y dices ¡guau! Y te pones a escribir, aunque no tenga luego ningún tipo de... pero siempre sale de ahí. Y luego en cuanto a lo escénico, también es algo que nos enseñan. Hay dos formas. Está el método que te dice que sí, que tienes que sentir, tienes que ser, tienes que vivirlo, y luego está el método que te dice que no, que te anules. Hay dos tipos y yo, por ejemplo, cuando he experimentado el no tienes que sentirlo, tienes que separar personaje de persona. Se me hace un mundo. Es como que no conectas. Y he visto a muchos actores que también les pasa. Entonces yo creo que tiene que ir un poco de la mano.
también el sentimiento y las vivencias para poder enriquecer, hombre, poniendo un límite, porque luego al final sí que te puede llevar a otros extremos, pero tiene que haber, en mi opinión, tiene que haber siempre algo de ese sentimiento. Sí, yo pienso que es un poco como encontrar ese equilibrio entre, por una parte, la técnica y el trabajo y la disciplina, que, bueno, en mi caso de la danza, pero de cualquier disciplina artística, como que creo que hay un trabajo riguroso detrás siempre, pero también encontrar esa semilla o eso que tú encuentras personal en desarrollando esa disciplina. O sea, a mí al final lo que me ha enganchado de la danza ha sido lo que yo encuentro en la danza que no lo encuentro con otras cosas. Entonces es un poco, pues vale, sí, está el trabajo detrás que me mantiene como un poco activa, pero al final de repente la inspiración o esos momentos de decir esto me ha llegado, pues me aparecen pues yo desde un punto muy personal cuando no me lo espero, ¿no? Entonces, no sé, para mí son las dos cosas igual de importantes. O sea, quizás de donde nace una creación o así, en mi opinión sí que está guay que haya una idea ahí como muy personal, de esto me ha tocado y lo desarrollo con esto artístico porque es mi herramienta, pero yo quiero contar esto mío. No sé, así lo vivo yo. Y luego hay una cosa en relación a eso que es muy curiosa, que tú cuando abres una vía de investigación o de creación, hay un momento en el que hay como un pozo, ¿no? O sea, como que te pierdes, esto me he equivocado de tema, esto no... Pero de repente hay algo mágico que empiezan como las piezas a encajar y de repente es como cuando te sacas el carnet de la autoescuela y ves señales todo el rato o embarazadas, que dices, a ver, me quedo embarazada y veo todo el rato embarazadas. Sí, sí. Pues esto es igual, de repente es como, uy, este libro, si es lo que estaba buscando, uy, me da la pauta esta canción. Y dices, madre mía, me froto las manos, esto solo me está pasando a mí. No, pero luego lo hablas con otros artistas y es verdad, es que es muy común. Y al final eso hace que puedas terminar una pieza, redondearla y ponerle el lazo. Entonces, ¿hay algo metafísico? No sé, pues yo creo que sí, porque ¿no? Que luego todas las piezas encajen. Es como curioso. Sí, entonces... es curioso. A mí me hace gracia, hay un texto de Borges que habla de un tigre. A él le encantaba pintar tigres, pues le fascinaban, estaba siempre mirando tigres, ¿no? Y me encanta porque los adoraba y intentaba dibujarlos constantemente. Esto es a raíz de lo que tú me dices, Unai. Pero cuando había hecho un tigre o el tigre parecía un palillo famélico o estaba desgarrado o sonreía raro o no encajaban las rayas. Es decir, entre eso que dices que parece que el cosmos se ordena, de repente cuando tienes una idea, ¿no? Y cómo se vive esa experiencia, que muchas veces la idea, cuando llega a la realidad, pierde su objetivo o no es tal y como nosotros habíamos soñado. O sea, ¿cuántas veces de toda la creación que hacéis, eso que llega al final es realmente la idea que teníais? Pues creo, mira, yo tenía una idea muy clara. La primera obra de teatro que hice era sobre Peter Pan. Tenía muy claro que quería hablar, por ejemplo, del tema de salud mental y demás. Y me llevó a sitios que no pensé que me llevaría. Y el final de la obra es el final que jamás me había... Y surgió así, de 3 o 4 meses de ensayos con los actores. Y también me pasó eso, que de repente escuchas canciones y dices, no me lo puedo creer, pero se está habla de la obra. Ay, no me lo puedo... Esta película, este vestuario, esta tal... Y luego me llevó a sitios que yo no entendí cómo pude llegar hasta allí y me pareció fantástico. Además es una obra que también hay mucha poesía y me llevó a poemas que no por ejemplo, aunque suene muy... descubrí a Alejandra Pizarnik, sí, que ya la conocía, sí, pero nunca la había leído con esos ojos, con ese sufrimiento, porque al final ella se había suicidado y demás, y es un poco lo que quería yo también hablar. Y al leerla yo la descubrí, que ya la había leído, pero la descubrí de una manera que nunca la había mirado. Y me emocionaba todo el rato, era increíble. Era una situación que te lleva a unos sitios que dices, ¡jo! Pues fíjate que también os quería preguntar, el acto creativo, esto del que estás hablando tú ahora, y si se para en algún momento o sigue constantemente creciendo. Es decir, tú acabas una obra, puedes decir tú, yo pinto y considero que la obra está acabada. ¿Tú cuándo ves que la obra está acabada? ¿O siempre estarías retocándolo, no sabes cuál es el final? Ya, yo sí que lo veo como un continuum, quizá que estás haciendo una investigación, puede ser en pintura o en cualquier disciplina, pero
hay un momento que consideras, ¿no?, que empieza algo y acaba, pero es una forma de parcelarlo. En el fondo todo forma parte de lo mismo, una cosa te lleva a otra, viene a su vez de algo que has hecho en el pasado, ¿no? Entonces es una forma práctica de acotarlo y yo creo que con los años sí que puedes ir identificando cuando algo está acabado, o por lo menos yo la sensación que tengo ante algo que no está acabado es como de desasosiego, Sí. como de no sé qué es lo que le falta quizá, pero no está terminado, algo hay aquí, ¿no? Y sin embargo también la sensación de plenitud, cuando ves algo y dices es que no le movería ni una coma, ¿no? Está todo lo que yo quería proyectar y cosas que no sabía que quería proyectar están aquí. Entonces... En nuestro caso es como todo lo que hacemos es una obra compartida, ¿no? Porque en una película participan cientos de personas y cada persona es responsable, ¿no? Aunque haya un director o una directora que sea como el alma mater de esa película, al final es una obra muy compartida entre diferentes departamentos, ¿no? Y por lo tanto siempre tiene que haber como esa necesidad, como ir cerrando etapas dentro de ese proceso creativo para avanzar, ¿no? Tú imagínate, en una película de animación puede haber como 1400 planos y cada plano pueden participar una media de 14 artistas en el proceso de elaboración de ese plano. Pues Sí. la necesidad impera, ¿no?, de poder cerrar etapas, ¿no? Y yo creo que para nosotros, obviamente cuando damos por cerrada la obra es cuando la compartimos con el público, pero ahí hay otra etapa muy bonita en la que hay como ese feedback con el público, ¿no?, de compartir también con diferentes culturas, territorios, etcétera, ¿no? Y cómo esa obra interpretada y tamizada por otras mochilas de realidades también varía, ¿no? Es decir, Sí. muchas veces nos ha pasado al ver, yo qué sé, pues un cuadro o leer un poema o ver una obra de teatro en culturas muy diferentes, como a veces esa lectura, aunque la esencia sea la misma, pero puede variar mucho, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de una obra que hicimos que se llamaba Loop, que era muy sencilla, era sin diálogos, apenas tenía 3 colores, y cómo eran unos hombres de negro que perseguían a una pareja, y cómo esos hombres de negro para cada territorio, para alguien eran las grandes empresas, para otro era la familia, para otros eran los políticos, y cómo es muy curioso. Cada uno le da una entidad a eso que les perseguía, ¿no? Entonces para nosotros termina cuando ponemos en común con el público y hay ese feedback y ese que hoy en día puede ser a través de las redes sociales, de los estrenos, de lo que sea, ¿no? Yo, desde mi experiencia, que tampoco, que no he llegado a acabar muchas cosas, que estoy iniciándome en el mundo de la creación, o sea, puedo decir que es un proceso que es como que empieza con una idea y o sea, es como que tu cabeza va a un ritmo y luego la realidad va a otro ritmo. Entonces, no sé, lo que siento es que una idea inicial de repente te empieza a llevar a otra idea y todo empieza como a cobrar sentido. Pero sí que, no sé, me pregunto si algún momento llega ese momento de decir, aquí acaba, o si esa última idea me sigue, no lo sé. O sea, es como que me aparecen constantes ideas, no sé. Como que cuando empieza a fluir, no sé, hay cosas que empiezan a encajar, por lo menos desde tu interés, vaya. Hombre, yo creo que la esencia sí que es verdad que puede ser la misma, aunque la forma, de igual lo que tenemos pensado en un inicio a cómo finalmente es bonito y es necesario que varíe, ¿no? Porque muchas veces lo que decís, ¿no? Pues voy descubriendo cosas, personas, reacciones que me hacen que eso que había pensado me lleve a otra cosa, ¿no? Pero yo creo que la esencia sí está, ¿no? O sea, eso que quieres contar, para mí no ha habido ningún momento, porque preguntabas antes si había algún momento en el que cuando hemos llegado al final hemos hecho algo diferente. Sí. Yo creo que en forma puede ser o puede variar un poco por precisamente ese proceso creativo que todas sí que todos podemos tener, pero para mí sería una decepción, yo creo, que la esencia de eso que tú quieres contar, ese núcleo, ¿no? Esa idea que decíamos, queremos transmitir esto, y se pierda, se diluya, ¿no? Claro, porque eso es lo que te ha movilizado Claro, a ti, ¿no? hacer todo Entonces, eso. al final primero te tiene que mover a ti para Claro. que mueva el resto. Claro, claro. ¿Y qué opináis? Pues ¿las obras de arte tienen que ser explicadas? No. Yo creo que no, es decir, sí que es cierto que cuando compartes con el público esas lecturas, a ti como creador o como creadora te pueden como hacer incluso reflexionar sobre tu propia obra, de hoy, ¿no? Por lo que os comentaba antes, ¿no? Pues no lo había visto desde este punto de vista o tal, pero creo que lo bonito es, incluso aunque sea esa lectura diferente por parte de quien recibe esa obra, que muevas algo, que emociones, ¿no? Aunque sea otro tipo de concepto diferente, pero que emociones algo a quien lo vea, ¿no?
pero yo creo que sería un error tener que explicar a alguien la obra. De hecho, eso pasa mucho en el arte contemporáneo, ¿no? Las artes plásticas que dicen, yo es que no voy a un museo de no sé qué porque es que no entiendo las obras. No, es que no hay nada que entender. Hay que ver qué te provoca, qué emociones te provoca eso. Con el teatro pasa lo mismo, ¿no? Y con otras disciplinas. Entonces, muchas veces ponerle palabras a las cosas es como las relaciones, ¿no? Como el amor, es que esto no hay que explicar, porque entonces ya se rompe la magia, ¿no? Y yo creo que nosotros trabajamos, no sé, el teatro tiene un punto también de magia, ¿no? De, uy, se abre el telón, ya ha pasado todo esto y ¿cómo puede ser que esto me toque? Que un actor, incluso en un espacio totalmente vacío y negro, me haya hecho ver una selva africana y luego un bosque y no sé qué a través de su cuerpo y a través de la atmósfera creada, pues yo qué sé, por la música, por tal. Para mí eso es lo mágico y que eso pase en ese momento. Entonces, es como la vida, o sea, no hay que explicar y no hay que saber. El otro día comentábamos, ¿no?, que yo qué sé, muchas veces es algo como educacional. El mundo de la danza contemporánea, por ejemplo, pasa mucho, la gente lo desconoce porque en los colegios sí has ido a ver Luces de Bohemia cuando vas al instituto, tal, pero mi madre, que era socia de un teatro, de repente, de casualidad, fue a ver una obra de danza contemporánea, bueno, de la compañía Gelabert, y me dijo, es lo más bonito que he visto en mi vida. Claro, ya se lo pusieron delante, entonces fue misión cumplida. No hace falta explicar la danza contemporánea, hace falta ir, que te emocione y poder repetir. Claro, es que ahí estamos acostumbrados a consumir un tipo de productos como muy estandarizados, muy homogéneos, ¿no? Donde siempre tiene el mismo tipo, pues en el caso del audiovisual, de montaje, de fotografía, de prototipos de personajes, donde a la gente, ¿no?, pues es como Burger King. Toma, consume esto, no tienes que pensar y tal, ¿no? Y cuando ofrecemos... No se puede hacer publicidad. A Burger King, perdón. Se pone luego un pitido. Y cuando consumimos otro tipo de cosas en cualquier disciplina que sean un poco diferentes y que nos hagan tener que aportar algo desde quien lo está viendo, pues ahí es cuando cuesta, ¿no? Y cuando a veces pasa eso que dices, no entiendo, pero eso no es que no entiendas tú, déjate llevar y que sientes por eso, ¿no? Sí, el tema del esfuerzo ahora mismo creo que dentro de las artes, una sociedad que está atendiendo al mínimo esfuerzo en absolutamente y todo a dejarlo de lado, y el sentimiento crítico también está un poco como marginado, pues es difícil. Pero bueno, otra pregunta que os quería hacer es, cuando creamos, ¿pensamos en nuestros públicos o en nuestros grupos de interés o solo creamos? Yo solo creo, pero sí que es cierto que es inevitable. Por ejemplo, hay dos versiones, en mí hay dos personas. La poeta le da igual que lo entiendas o no, que es un poco lo que estamos hablando antes. Y, por ejemplo, en la poesía parece que lo tienes que explicar todo. De hecho, hay muchísima gente que se dedica a qué quería decir este autor, qué quería decir Lorca, qué quería decir Becker. Y parece como que la poesía, ¿y qué querías decir con eso? De hecho, me pasó el otro día, oye, ¿has leído esto? ¿Qué quiere decir? Entonces, yo, por ejemplo, en la poesía no le doy tanta importancia a lo que piensen, o sea, a lo que se entienda o no. Luego en el teatro, yo tengo un concepto que es hacer teatro para que mi madre lo entienda. Es decir, que se pueda entender lo que quiero transmitir, porque al final, como hago algo muy social, pero claro, está un poco ¿para quién lo haces? ¿Para ti, para el público? Está la eterna pregunta. Y yo con eso me enfrento mucho conmigo misma. En plan, quiero hacer algo que la gente entienda, pero a la vez quiero hacer algo mucho más rocambolesco, mucho más pero tengo miedo a que luego no se entienda. O tengo miedo a algo que no guste. Y es un bucle, cada vez que haces algo nuevo y dices, ¿y esto ya lo van a entender? O esto ya va a ser lo que... Sí, es lo que quiero, pero... Y muchas veces haces lo que quieres y no gusta. Y luego, no sé si os ha pasado, que haces algo que te esfuerzas muchísimo, esto va a ser... Y se quedan como, pues que... Y luego haces lo primero que se te ocurre, lo primero que escribes, lo primero que dibujas, qué bueno, qué maravilloso, qué increíble, que dices, bueno, a ver, no estoy entendiendo. A mí me pasa mucho. Enara, ¿y en pintura qué? Es que además, bueno, un poco al hilo de lo que decías, creo que a veces es difícil también prever qué va a pensar las personas que lo vean, ¿no? Porque tú puedes hacer algo y pensar que está muy claro lo que querías decir y que luego no esté claro en absoluto y para esa persona significa otra cosa, ¿no? Y también eso es interesante. Retomando un poco lo que decías, no sé cómo, o sea,
creo que como dos lecturas, ¿no? Tú puedes ver algo sin entenderlo y creo que es interesante estar abierta a, bueno, ¿qué me genera esto sin que nadie me lo explique, ¿no? Y también acostumbrarnos a quizá no necesito que alguien me lo explique. Puedo darle un minuto, dos, media hora a estar delante de esto y ver qué genera en mí, ¿no? Y luego también creo que puede ser interesante delante de quizá ciertas obras o ciertas disciplinas en las que quizá no estás sensiblemente tan educada, a mí me pasa a veces, que la explicación hace que aprecie cosas que digo, ojo, esto no me había fijado y es interesantísimo, ¿no? Me pasa a mí mucho en la escultura, por ejemplo, que me encanta, pero a veces hay cosas que se me escapan y una explicación hace que aprecie unos aspectos que si no quizá no me hubiera fijado, ¿no? Entonces, me parece que puede ser interesante las dos cosas, no sé si depende de la disciplina a veces o de dónde te ubiques tú más, pero quizá para el público general un mix podría ser. Sí, porque te encuentras con artistas como Joseph Beuys, donde vida es igual a arte, arte es igual a vida, que una vez que accedes a la vida del artista, su obra cobra una dimensión absoluta. Entonces, claro, hay ocasiones en que la obra tiene que ser explicada. Sí, yo también como público, que consumo bastante, voy mucho al teatro, o sea, yo reconozco que cuando voy con las amigas hay algunas que dicen no, yo no me he leído nada y quiero eso, ver y a ver qué me inspira. Y yo soy de las que voy a ver quién ha hecho esto que voy a ver y quiero como intentar adentrarme un poco en lo que sé de su universo creativo y poder entender, o sea, a mí me gusta como informarme un poco antes para saber con qué me puedo encontrar, no sé. Y a veces también lo que ha dicho Nara, que igual a veces la explicación de lo que has hecho de repente me emociona más que igual justo lo que has hecho. O sea, eso me ha pasado de ver pintura o así, que tampoco entiendo mucho, y decir, vale, esto me gusta, pero de repente veo un texto que ha adjuntado el artista y digo, wow, esto me ha tocado a mí mucho y me llega con cómo entiendo yo el proceso creativo. Mira, yo ahora pienso que yo soy euskaldunberri, pero berri de antes de ayer, que hace unos años no sabía una palabra de euskera y ahora hago mi vida de manera bilingüe. Pasa que hay mucho miedo a ver teatro de texto en euskera, ¿no? Es como, es que yo no sé euskera, es que no sé qué, es que da igual, porque te vas a Grecia y dices, ay, vamos a ver, si eres del mundo del arte, esta obra de teatro, y es que, claro, te estás fijando en otras cosas, en cómo emocionan, en cómo dicen, en cuál es la propuesta plástica, y está pasando que aquí en los teatros, cuando hacemos producciones que son bilingües, las de castellano se llenan y muchas veces las de euskera hay que suspender o vienen 4 gatos. Entonces, creo que ya esa barrera la tenemos que pasar y creo que la gente tiene que animarse a, precisamente, no hacer un esfuerzo de entender, sino a dejarse llevar, porque seguramente, uno, van a entender más de lo que creen y luego hay cosas que da igual el lenguaje, porque lo artístico se come al idioma. Bueno, eso pasa también. Ahora ha pasado, no sé si habéis visto en redes sociales, la película La meseta del comedor, que claro, es española, de hecho el protagonista es David Pareja. Yo no la he visto, pero sí que he visto que ha habido como mucha controversia porque ha sido súper conocido en todo el mundo. Ha dado un pelotazo, incluso Stephen King, que es una maravilla, es súper negra, de hecho como que tenía aires de los hermanos Coen. Y aquí en España no se ha puesto en cines, ni solo están por festivales, pero de hecho la gente de fuera sí que ha sabido como apreciarlo, por así decir, aunque fuese de otro... Y aquí no. Y es como que hay veces que, porque al parecer es una hipnosis que no tiene nada que ver con lo que es la película. Y como que es difícil de entender porque es algo tan básico como que un matrimonio se compra una mesita del comedor. Y luego ahí pasan como cosas un poco turbias, ¿no? Pues como no se ha entendido como a priori y demás, pues ha dado miedo a ponerlo aquí en el cine. Y en cambio ahora lo han puesto en una plataforma, que no vamos a hacer publicidad. Lo han puesto en una plataforma y ahora si la gente lo está viendo, incluso están pidiendo que lo pongan en cines. ¿Cómo hemos podido pasar esto por alto? Pero ahí por ejemplo, ya entramos en la frontera entre industria y arte, ¿no? Es decir, al final, claro, una cosa es lo que tú como creador quieres hacer y otra cosa es lo que el mercado te pida para poder comprártelo. Y ahí ya podemos hacer otro debate otro día y otra hora. Sí. Yo creo que pasa un poco eso, pero también es curioso, ¿no? Como que es algo de aquí y como no se ha entendido a priori en los festivales o lo que sea, pues no lo ponemos en cines. Es un poco... A mí me ha chocado el...
Os quería también preguntar que, ¿cómo veis cómo va a ser el futuro del arte? Bonito. A veces parece que la sociedad va hacia un lado y el arte también, no sé, va como hacia otro, no sé. Lo que hablábamos un poco antes del consumir, todo más rápido, más fácil, y el arte es más como pararte, ¿no? No sé. Yo creo que el arte es súper necesario, o sea, y ahora más que nunca, ¿no? Yo creo que para reflexionar, para generar pensamiento crítico, para disfrutar, para emocionar, o sea, creo que tiene todo lo que un ser humano debería tener y creo que es un alimento súper necesario para hacer una sociedad sana, ¿no? Así que creo que es una herramienta totalmente necesaria. Fundamental. Sí, sí, y sí. humana. Sí. Yo creo que el futuro del arte es más halagüeño de lo que pensamos. Primero, creo que la sociedad cambia, la gente cambia y ya incluso a nivel político se está tomando conciencia de eso. Es decir, nosotros no tenemos nada que ver con otros países de Europa a ese nivel, a protección del artista, a protección del arte, a considerar ciertas cosas que sean patrimonio nacional o incluso que las defienda la Constitución, que esto pasa en Francia. Pero sí que es verdad que creo que hay una conciencia de que es rehabilitador, que es emocional, que es terapéutico, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, yo siempre hablo en el teatro del mundo de los sentimientos, pero es que está ligado a eso. Pero yo no entiendo que a nivel político se separe educación de cultura, puesto que tiene que ser lo mismo. Es decir, cuando matemáticas en un currículo ocupa 10 horas a la semana y plástica 45 minutos, algo no funciona. Y luego, aparte, lo que decía antes, es que hay que enseñar desde el arte. No puede ser que haya chavales que con 20 años digan que nunca han ido a un teatro. Y seguramente igual no a una sala de cine. Ahora que hay... Eso no puede ser, eso es imposible, ¿no? En otros países el teatro forma parte. Canadá es un ejemplo clarísimo, ¿no? De cómo el arte forma parte del programa de estudios. Y de hecho hay una asignatura que es teatro, arte dramático, otra que es tal, pero es que es una asignatura como tal, no es una extraescolar de es que mi madre, como le gustaba el teatro, me llevó, y, si no, y dependes de en qué familia naces o de los gustos particulares de tu familia o de los recursos muchas veces, porque el arte tiene que llegar a todos. Entonces yo creo que el futuro es prometedor, pero claro, también los que lideran estas historias tiene que ser gente con las cosas muy claras y que hagan una apuesta. Sí, yo me acuerdo cuando acabé la carrera, las amigas que hicieron danza, todas marcharon a vivir a París. ¿Por qué? Porque había una ley, bueno, que una bailarina trabajaba 6 meses al año y luego los otros 6 meses, hasta que empezase la temporada, cobraba el paro, un paro de persona. Y para mí esto era una sorpresa, porque aquí... Ya. Es que además no tenías que hacer el típico contrato de tal, no, te hacían compañía de tal y ellos verificaban qué tal y estabas 6 meses viviendo en otras cosas y cuando empezaba la temporada ellas podían seguir bailando. Y en Londres, si has pertenecido a una compañía de danza del Estado, a los 35 años te jubilas y tienes una pensión hasta que fallezcas del Estado. Imagínate. Eso aquí es impensable. O sea, es que vamos, saldría toda la fachosfera a armarla, ¿no? Pero solo hay que ver cómo se trata el arte en los colegios. O sea, al menos a mí me pasó, yo soy un fracaso escolar, yo repetí primero, segundo de la ESO, yo iba repitiendo, pero yo ya escribía poesía desde pequeña, ya tenía como esa inquietud, luego ya entré en bachillerato a mis 18 años, entré en bachillerato y ya lo saqué, pero claro, luego a mí en la ESO nadie me dijo que había bachillerato de artes escénicas en otro centro, que yo luego me enteré cuando entré en primero de carrera. Que existe bachillerato escénico en otros sitios y yo me enteré ahí. Y luego también yo acabo de estar hablando con un colegio que han quitado la asignatura artes escénicas porque bueno, había gente, le pregunté, además lo estaba hablando con la chica, le pregunto, oye, ¿y qué es? ¿Porque no se ha apuntado gente? No, es que el colegio ha dicho que no sirve para nada. Wow. Y lo han quitado. Es que me parece, porque encima vivimos en una época de consumo de imágenes bestial y de vídeo y de... O sea, como una época muy visual y cada vez es más frenética, cada vez el tiempo de
de consumo hasta que cambias, ¿no? Haces scroll, Sí. es menor. Entonces, creo que en ese sentido el arte puede bajar un poco el ritmo y permitirnos parar a apreciar las cosas, a ver una obra, por ejemplo, una película, un cuadro, lo que sea, y darnos cuenta de que cuando bajas el ritmo empiezan a aflorar cosas y que hay cosas que no se pueden consumir en 2 segundos. Sí, es la necesidad de parar. Eso, las redes sociales han hecho mucho daño, pero al final ahora le preguntas a un niño qué quieres ser, creador de contenido. Que no deja de ser una forma de crear realmente, pero yo creo que eso se está evolucionando, por ejemplo. Que el arte en ese sentido, con la nueva generación, vamos a empezar a consumir arte de otras maneras, igual por redes sociales, por creación, de otras maneras, pero yo creo que eso, por ejemplo, sí que está evolucionando a los medios que tenemos hoy en día, que eso igual puede pasar. A ver, yo ahora estaba pensando también que el futuro del arte y el presente, porque se nos está olvidando que dentro de lo artístico también está el patrimonio, ¿no? Por ejemplo, la herencia de la Iglesia Católica, pues estés de acuerdo o no, es la herencia artística que deja, ¿no? Y el valor patrimonial, que es muy alto. Pero es que no nos olvidemos que en los años 80, antes de ayer, la gente iba a la Alhambra de Granada a merendar y se llevaba azulejos a su casa. Estoy hablando de Hace 2 días. 40 años. Y se han derribado edificios, o sea, yo me acuerdo, en Baracaldo, el Teatro Baracaldo, era un edificio maravilloso que lo derribaron para construir este ataque arquitectónico que fue después, en los años 90. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí que valoramos se rehabilitan espacios, la Alhóndiga, ¿no? Pues era un lugar abocado al fracaso. Pues ¿en qué se ha reconvertido? Es verdad, porque ha estado abandonado muchísimo tiempo. Entonces yo creo que eso también hace que creamos, ¿no? Que la gente valora el arte, que las instituciones lo valoran y que el futuro va a ser todavía mejor. Entonces, un brillo de esperanza. Pero mejor para el arte, pero igual no tanto para los artistas, me refiero. Yo un problema muy grande que veo es que muchas veces el arte, al menos la sensación que tengo la gente joven, es que siempre están los mismos. Y vas a ver cosas y ves que cogen siempre a los mismos. Entonces, si tampoco nos dejan a las nuevas generaciones hacer cosas, es como que yo no estoy de acuerdo, ahí vamos a entrar en una lucha. Yo creo que sí. Porque yo te digo que soy profesor, que sacamos jornadas todos los años de jóvenes artistas y los jóvenes de hoy en día tienen muchísimas más posibilidades que hemos tenido nosotros. O sea, nosotros nos piden todos los días actores para series, películas, claro, compañías. También hay que tener en cuenta el qué queremos cuando somos artistas o cuando creamos, ¿no? Es decir, si ser súper conocidos o poder dedicarte, ¿no? Es decir, poder dedicarte. Yo creo que hay. Yo creo también que estamos creo que hay en el muchas mejor plazas, momento. yo también. Sí, pero hay gente que llevamos muchos años intentando X cosas, o gente que lleva, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Iñaki Urrutia. Iñaki Urrutia me parece uno de los actores más grandes que tenemos aquí en Bilbao y no le han dado una producción en La Arriaga todavía en 40 años, más que porque ha tenido una amiga que la ha metido en una de las últimas producciones. Pero a él, por ejemplo, nunca le han llamado para hacer una producción de La Arriaga. Y es un actor. Entonces es porque siempre están los mismos protagonistas haciendo las mismas producciones. Entonces, si le pasa eso a una persona, perdóname, pero ahí no estoy de acuerdo. La gente joven nos quedamos así. Antes lo hablábamos, Iván y yo. Yo ahora estoy en un momento donde estoy en 3 producciones, pero es que eso no ha sido mi vida hasta ahora, entonces he tenido que luchar muchísimo. Pero claro, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues he llegado porque yo me he convertido en dramaturgo por arte de vivir loque, es decir, para sacar mis producciones adelante, y eso ha hecho que otras compañías se fijen en mi trabajo como actor porque he creado mis propias producciones. Pero claro, es que yo he empezado en esto profesionalmente a los 16 años, pero es que tengo 42. O sea, fíjate lo que me ha costado llegar hasta aquí. Entonces, también hay actores que han empezado muy tarde y que bueno, pues creo que es un proceso también. Sí, claro. Entonces, yo sí creo que en Euskadi, que seguimos siendo una isla donde todavía se paga caché, cosa que no pasa en otras comunidades donde van a taquilla, hay pastel, hay muchas producciones, pero que tenemos que empujarlo todos, porque hay mucha producción, hay mucho público, pero a veces cuesta mucho llevar a la gente a los teatros. Sí. Entonces, no sé, yo por lo menos en el futuro
que es lo que estamos hablando, yo veo que nuestros alumnos tienen un 100% de inserción laboral. Y eso no lo pueden decir otras escuelas del Estado. Y yo alucino porque es que nuestros alumnos es acabar y están trabajando en cosas muy Y potentes. si no estudias, no puedes dedicarte a ello. Eso ya es otro debate. Yo, Eso es que es otro debate. yo estoy a favor de la sí. educación. Yo también, pero tengo una carrera en escénicas, en la escuela contraria, pero luego también hay mucha gente que no puede acceder a esos estudios. O que yo, por ejemplo, empecé muy tarde porque por mi circunstancia yo no podía dedicarme a esos estudios porque no me dejaban en mi entorno familiar, básicamente. Esa es otra lucha, sí. Entonces, claro, está un poco el... Hay gente que igual es más autodidacta o que no ha hecho cursitos. Ainise, por eso nosotros, parece que aquí estoy abriendo, matricúlate. Por eso nosotros somos una escuela pública y yo defiendo eso, porque yo siempre lo digo, de hecho cuando vienen a las pruebas de acceso vienen 60 alumnos y se ve quién se ha preparado con un director y quién ha pagado durante el verano o unos meses. Y yo siempre digo, no, es que esa persona no va a tener más opciones que el que no tiene recursos. Yo quiero ver qué habilidades tienen. Tampoco queremos gente que tenga experiencia, sino... Y soy un súper defensor de la educación pública y creo en este proyecto y creo que ahora mismo es verdad que no podemos volver atrás y nos hubiera encantado tener una escuela de estas características hace 20 años. La realidad es que lleva 9. Entonces, yo creo en los chavales que nos vienen, creo que hay que defender que de nuestros impuestos salga una escuela con una enseñanza tan dedicada y siguiendo con el tema, ¿no? O sea, ese es el futuro. Entonces, yo también, si miro hacia atrás, digo, ¿cómo me ha costado? Y ahora les vienen a buscar a la puerta de la escuela. Pues yo qué sé. Me quedo con eso, ¿vale? Me quedo con esta gran bolsa de pensamiento de decir, bueno, hay espacios, estamos creando espacios y la gente joven tiene donde engancharse y esta mesa precisamente es para que si hay algún despistado por ahí que crea que no tiene tribu, que sepa que aquí hay una tribu. De todas formas, la edad no es un impedimento. Tú vienes a hacer las pruebas y te cogemos, ¿eh? No me cogieron todos. Pues vuelve. Bueno, Me la saqué en otro sitio. Pues también. volved. No te preocupes, no me cogieron la primera y dije, bueno, Pues, me voy a otro sitio. Yo tenía muchas más preguntas que haceros, pero veo que, bueno, íbamos a hablar de inteligencia artificial y cosas así, pero no. Vamos a llevar un punto que a mí me encanta, porque he traído unas tarjetitas y quiero, ahora que estamos en pleno bullir de ideas, que cada uno comparta una idea. Una idea que se quedará en mira aquí, pondremos allí y será el testimonio de nuestra mesa. Bueno, ¿y cuál es la regla? toma, en verde. Una idea. ¿Una idea cualquiera? Una idea. cualquiera. Sobre la creación. Sobre la creación. Lo que queráis. ¿No sois artistas aquí? Uf, pero... Yo puedo hacer un Una dibujo, ¿te idea. imaginas? Una idea. No me copies. Oye. A ver, una idea. Cualquier idea. frase. Un pensamiento, una frase, lo que os venga, todo. El color de una pasta, el olor de un no sé qué, lo que os fluya. ¿Y hay que firmarlo? Sí. Prometo no hacer negocio. Vale. Lo tengo. Me ha dado muchísima hambre pensar tanto y me voy a comer Pues una venga. pasta. ¿Qué te parece? Ahora ya solo... ¿Confirma que hemos dicho? ¿O sin firma? firma, claro. Firma. Sí, firma. ¿Alguien quiere compartirla? Ella ha hecho, bueno, pues Bueno, ya le he dado la vuelta a esto. Vale, venga, va, compartir conmigo la idea. Venga. Va.
Bueno, yo, nada, es una frase que escuché hace un tiempo que me gustó de un podcast que estaba escuchando mi madre y lo escuché, que hablaba un poco de la vocación y cómo qué hacer cuando tu hijo quiere ser artista y todas estas cosas y los dilemas que surgen. Y decía un poco que la frase es que la vocación es como el amor, que quien lo siente lo sabe. Entonces me gusta esa idea de, bueno, es que he nacido con esto y hablaban un poco de que si tú sientes la vocación, que de alguna manera eso va a estar en tu vida, ya sea de una forma o de otra, pero que eso lo puedes tener en tu vida. Y esa frase es la que he puesto. Jo, yo es que la pauta me la ha dado Ainise porque sí. A ver, a mí me preocupa mucho hoy en día y tiene que ver con los artistas, ¿no? Estoy todo el día con jóvenes, la falta de autoestima tan grande que hay de creadores preparadísimos, pero el aumento del ego en el artista, ¿no? Y yo el 50% de las clases me dedico a bajar a tierra, no tanto eso, o a inflar autoestima, porque es verdad que en el teatro hay que salir pisando fuerte y yo veo almas rotas todo el rato, ¿no? Y gente que se dedica a esto, pues porque yo creo que lo que nos une muchas veces es una falta de algo que nos sabría definir y por eso nos dedicamos a esto, como para completar esa pieza del puzzle que falta. Entonces yo les digo y les insisto mucho a los chavales y chavalas que las cosas son como son y que no lo podemos cambiar, ¿no? Y que el mundo no lo podemos cambiar, pero sí que podemos ayudar a empujarlo. Entonces me imagino como unas manos haciendo que la tierra como se mueva, ¿sabes? Y bueno, esa es la frase y quiero decir que hay muchas injusticias y en el mundo del arte quizá muchas veces no estamos en el lugar que creemos que nos merecemos, ¿no? Y nos pasa a todos. Jo, pues este está haciendo esto, pero yo fíjate que he estudiado, que no sé qué, que no sé... Y siempre digo, hay gente que va a ser más guapa que nosotros, con los ojos más azules, más rubios, y yo lo tengo clarísimo, pero hay que saber en lo artístico qué camino quieres seguir, hacia dónde quieres ir y tú defender lo tuyo. Porque que otro haga 10 películas y que tú no hagas ninguna y estés refugiado en el teatro, te tiene que hacer fiel y saber agradecer lo que tienes, porque esa va a ser tu carrera. Sí, la meta puesta donde quieres ir y luchar propósito, por le llamo el yo. propósito, pero conformarte con lo que tienes, porque es que si no, siempre vamos a estar insatisfechos y entonces no vamos a generar producto, no vamos a generar obras de arte y entonces vamos a hacer lo nuestro, ¿no? Muchas veces además caemos como por casualidad en ese, pues unos en la poesía, otros, ¿no? A mí me ha pasado con la autoría teatral, o sea, nunca pensé que me iba a dedicar a eso. Y ahora de repente pues me encargan obras, pues digo, mira qué bien. Bueno, ¿y Pues tu a la frase saca. cuál es? La he dicho, pues que no se puede cambiar el mundo, pero que sí podemos ayudar a empujarlo. Yo, Una idea. bueno, yo he hecho un corazón con una palabra que se llama, que es muiña, que en euskera es como núcleo, esencia, meollo y tal, pues porque creo bueno, que hay que ponerle corazón a las cosas, hay que ponerle corazón a lo que hagamos, que estoy completamente de acuerdo que hagas lo que hagas, en el nivel que estés, en la disciplina que estés, lo que hagas te tiene que hacer feliz, si no, dedícate a otra cosa. ¿Y por qué muiña? Porque yo creo que primero lo que hagamos tiene que salir de nuestra esencia y impregnar de nuestra esencia para poder emocionar e intentar llegar al núcleo de los demás y poder cambiar desde ahí las cosas, ¿no? Así que por eso. Lo por aquí. Yo he pensado en lo importante que es ponerle todo el amor a lo que haces, a estar concentrada, a estar centrada, a no boicotearse, que es muy importante, porque lo que decías de la autoestima es muy importante y creo que es fácil cuando estás en un proceso creativo compararse, pues eso, boicotearse y también echar por tierra lo que haces, que igual es un trabajo excepcional o desde luego hay mucho detrás de eso, ¿no? Entonces mi frase es concentrarse y confiar en que todo sale, porque al final las cosas acaban saliendo, quizá no por donde esperabas, pero quizá te llevan a un sitio que no esperabas, que no te imaginabas y que es muy interesante y te hace crecer, que al final para eso estamos. Muy bonita.
Mi frase es: el arte es el mayor acto de amor que podemos brindarle a la sociedad, porque considero que muchas veces, pues lo que hemos hablado antes, de que pues quitan clases de teatros en colegios, o a niños que igual tienen ciertas dificultades, pues no le enseñan, oye, pues tienes otras ramas que puede ser el arte, y el arte es un acto de amor, tanto propio como que le puedes brindar a otras personas. Y creo que socialmente, políticamente, debería de considerarse mucho más el arte como arma, porque no deja de serlo también. Me quedo totalmente alucinada porque al final, estoy emocionada, que lo sepáis, hemos terminado hablando de amor. Es una pasta. Hemos terminado hablando de amor, ¿sabéis? Hemos sacado lo más auténtico, que es lo que nos mueve, en definitiva. A todos los que estamos aquí, cada uno en nuestra disciplina, os doy las gracias de corazón por haber compartido este rato conmigo. Gracias. Gracias a ti por invitarnos y por este rato tan bueno. Fíjate si hemos estado a gusto que no hemos comido nada. Ya, o sea que... No puedo decirlo eso. Pues gracias a ellos y gracias a vosotros, cuando queráis. Ya pasa 1 hora, ¿no? Bravo, 1 hora, chicos. Bravo, bravo, bravo.